después de alabar, de glorificar al Señor y Dios Todopoderoso, pues hemos venido tratando un tema, las invitaciones del Señor. Hemos visto cómo el Señor hace muchas invitaciones en la palabra. Hemos visto algunas de ellas hasta el momento. La primera que vimos es esta de venid a mí, los que estéis trabados y cargados, que yo os haré descansar. Vimos cómo el Señor nos llama a un reposo, a un descanso, a una confianza establecidos en la fe. El jueves anterior también vimos cómo el Señor está invitando, el Señor está llamando siempre a permanecer, a confiar, a crecer en Él por encima y por sobre todas las cosas. El Señor siempre está haciendo un llamado a aquellos que lo escuchan, a aquellos que lo atienden, a aquellos como tú y yo que somos sus discípulos, que estamos siendo instruidos, capacitados por Él. Cada día nos está llamando el Señor. Cada día nos está diciendo venir, nos está llamando a acercarnos, y eso es lo que hemos venido viendo en el contexto pues de esta invitación del Señor, esto que digamos hace una serie de predicaciones, las cuales hemos venido, repito, buscando, instruyéndonos a través de la palabra en todas aquellas invitaciones que el Padre nos está haciendo cada día. Cada día vemos como el Padre nos dice, venid a mí y descansad. Vemos también como el Señor nos llamó, dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. O sea, nos hizo actos por su gracia, voluntad y amor, para que nosotros podamos hablar de las buenas nuevas de salvación, del evangelio del reino, y podamos así instruir a otros para que conozcan a Yeshua, para que conozcan al Mesías, al Salvador, y esta forma entreguen, rindan sus vidas, y ellos, al igual que nosotros, puedan ser salvos como nosotros lo hemos sido. Así que hoy vamos a seguir con este tema del el llamamiento o las invitaciones, ¿no?, del Señor. Y esta sería, digamos, la parte 3. Y esta invitación del Señor está en Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3, iglesia. Repito, Isaías 55, versículos del 1 al 3, que dice comprar sin dinero. Comprar sin dinero. Vamos a ver a qué se refiere el Señor con esto. ¿Qué es lo que hay detrás de estas palabras leídas así literalmente? ¿Cuál es lo que el Señor, el espíritu, esta palabra? Recordemos, iglesia, que la palabra que el Señor habla tiene espíritu, y el Señor, porque la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. O sea, el espíritu, la palabra, perdón, tiene espíritu, y ese espíritu de la palabra nos infunde vida. ¿Cuál vida? La vida que agrada al Señor. Amén. Así es que dice Isaías 55, versículos del 1 al 3, dice la escritura así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a empezar a desglosar estos pasajes que hemos leído. Dice aquí la escritura, a todos los sedientos. A todos los sedientos. Aquí podemos remontarnos o volver nuevamente a ver Mateo capítulo 11, versículo 28, que dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí está diciendo el Señor a todos los sedientos, a todos, a todo el que tenga sed, a todo el que quiera ser saciado, a todo el que quiera que esa necesidad le sea saciada, le dice el Señor, venid a las aguas. Recordemos, iglesia, que las aguas representan la palabra,
que las aguas representan al Espíritu Santo, como dijo el Señor en Juan capítulo 15, refiriéndose precisamente al Espíritu Santo, 15, 10, 14, 15, 16, habla de la obra del Espíritu Santo, hace mucha mención del Espíritu Santo, y en otros muchos pasajes el Señor siempre nos está guiando y llevando a esa comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Y dijo el Señor en uno de los pasajes, claramente lo dijo, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí el apóstol o el discípulo, el apóstol, nos hace entender mejor la revelación implícita ahí. Dice, esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir aquellos que habían creído en él. O sea, el apóstol Juan lo dice luego en una de sus epístolas, nos dice que cree en el Señor, que creamos nosotros, ¿no? Y vamos a recibir el don del Espíritu, el don, perdón, sí, del Espíritu, o sea, el regalo. El Espíritu Santo es el regalo. Es lo que Dios otorga a todos aquellos que confiesan que creen en Yeshua como Salvador, para que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, podamos continuar, ¿no? En nuestra vida de fe. Por eso, Juan capítulo 16, dice el Señor muy claramente en la Escritura, cuando le estaba hablando a los discípulos, ¿no? Les dijo, esto es como cuando una mujer da a luz, dijo. Primero siente mucho dolor y sufre por esto, pero luego cuando ha dado a luz, dice, se goza de haber traído o de haber traído, sí, un hombre más al mundo, haber introducido a alguien más al mundo. Y les digo, así va a ser lo que está pasando conmigo. Ahora ustedes lloran, sufren, se sienten tristes y angustiados porque les dije que es necesario o que yo voy a morir o que voy a ser quitado. Y ahí les empiezo a explicar, es necesario que yo me vaya, que yo sea quitado, porque si no el Espíritu Santo no podría venir sobre ustedes. Y les dice claramente que cuando yo me vaya el Espíritu Santo vendrá y les enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de la verdad, les dijo ahí. Y él convencerá al mundo de pecado. Gracias al Señor por su muerte. Gracias al Señor por ese acto de amor que hizo al morir por nosotros, porque ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos hace entender y nos lleva, nos encamina a toda la verdad. Entonces, vemos que la Biblia siempre está refiriéndose al Espíritu, o en la mayoría de los casos al Espíritu con el agua viva, el agua que calma la sed, el agua que limpia, el agua que purifica, el agua porque el Espíritu Santo a través de la guía nos lleva a cumplir la palabra y esto hace que seamos limpiados, que seamos lavados cada día. ¿Ok? Por eso, te repito, dice aquí la Escritura, el Espíritu Santo se refiere o la palabra hace mención al Espíritu Santo como una analogía cuando habla del agua. Pero también el agua representa pueblos, naciones, lenguas, como está en Apocalipsis. Dice que la gran ramera sentada sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Dice la Escritura que está ahí. Eso también se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo vemos como fuego. Cuando se derramó en el Pentecostés, dice que se le aparecieron llamas de fuego, lenguas de fuego repartía sobre cada uno de ellos. El fuego, el Espíritu Santo, el mismo fuego que hacía que la zarza, perdón, ardiera y no se consumiera cuando fue llamado Moisés, cuando esto captó la atención de Moisés mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Entonces aquí vemos cómo el Señor hace esa invitación a nosotros y dice a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a la vida espiritual, a la vida del Espíritu, a la guía de mi Espíritu Santo, es lo que está diciendo el Señor así. ¿Tienes sed? ¿Te sientes sediento? ¿Te sientes seco en tu vida espiritual? Eso es una señal de que hay que ir, iglesia, a buscar de la vida, de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos Juan capítulo 4, la historia de Jesús con la samaritana. La
samaritana, esta mujer que era repudiada por las demás mujeres, iba a sacar agua a mediodía. Ya conocemos el contexto cultural, no era costumbre. A esa hora las mujeres estaban era sirviendo o terminando la hora de almuerzo. Por eso dice que a esta hora dice que Jesús pues tuvo hambre y le dieron, vayan, busquen algo de comer, porque era la hora de almorzar. ¿Ok? Entonces esta mujer llega a esa hora inusual, que no era común, y Jesús entabla una comunicación con ella. Juan capítulo 4, para los que pues apenas están iniciando en la vida de fe, que apenas están iniciando a leer la escritura, ahí pueden encontrar esta historia. Entonces le dice, Señor, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no se hablan, no se tratan entre sí. Ahí empieza el diálogo con el Señor, y él le dice, si supieras quién es el que te pide beber, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, ¿no? Tú le pedirías y él te daría a beber agua fresca. No tendrías que venir acá al pozo a buscarla. Y dice que se estaba refiriendo ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. De hecho, va unido el recibir a Jesús, el creer en Jesús como Mesías, como el enviado de Dios para perdonar nuestro pecado, la cura del pecado para la humanidad, va de la mano con el Espíritu Santo. Por eso vemos que una vez el Señor Jesucristo murió, resucitó, y durante 40 días estuvo presentando a sus discípulos. Dice la Escritura que 10 días después, en el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa que el Señor les había hecho. Les dijo, ve y vayan al aposento alto y esperen ahí hasta que sean investidos. Les dijo, en no pocos días, 10 días significa un tiempo corto, serán investidos de poder de lo alto, y estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. O sea, aquí nos está hablando, iglesia, de ir a buscar la vida del Espíritu. Sedientos, ir a buscar la vida del Espíritu. Y continúa diciendo este versículo 1 de Isaías 55, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed vino. Venid, perdón, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. En este mundo en el que nosotros sabemos que todo se mueve a través del dinero, recordemos, dice Eclesiastés, ¿no? Lo dice claramente, dice Eclesiastés capítulo 14, dice que Eclesiastés capítulo 3, perdón, dice claramente la Escritura que el dinero sirve para todo. O sea, es necesario el dinero para todas las cosas aquí en la tierra. Eso está diciéndolo hablando de una manera material. Y es cierto. Por eso mismo es que nosotros hemos creído en el Señor, que Él es nuestro proveedor, y podemos decir confiadamente, iglesia, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él será que haga que su bendición abunde y sobreabunde sobre nosotros, para que nada nos haga falta. Amén. Ahí estamos claros, esa es nuestra fe, ahí estamos anclados en esa palabra, confiamos y esperamos en el Señor cada día, y sabemos que no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades, sino de la gracia y el favor del Señor. Pues hemos visto personas que tienen muchas más habilidades que nosotros, personas que tienen una facilidad mayor que nosotros para hacer cosas, pero no pueden lograr atender ni tener lo que nosotros hemos podido tener en el Señor en un momento determinado. ¿Ok? Así es que nosotros confiamos en esto. Sabemos y entendemos que no dependemos de lo que tengamos en el bolsillo, de lo que tengamos en el banco, sino que dependemos de la gracia y el favor del Señor Dios Todopoderoso. Eso está claro y tiene que estar claro para el pueblo de Dios. Pero el Señor está diciendo aquí, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esto nos está llevando a que miremos más allá. Y cuando desglosamos esto, cuando tomamos este pasaje y miramos el espíritu que hay en este pasaje, en esto que acabamos de leer, lo que el Señor nos está diciendo
es que solo Él puede proveer todo aquello que tú y yo necesitamos. Venid, venid, los que no tienen dinero, venid. O sea, los que carecen de todo, venid, venid. Mira este llamado, esta invitación tan hermosa que nos hace el Señor. Esta invitación, iglesia, lo que nos está hablando, a lo que nos está invitando es a confiar en el Señor y Dios Todopoderoso. ¿Recuerda la predicación, iglesia? Cuando vimos que el Señor nos enseñó los amores que matan. ¿Recuerdas que en esa predicación el Señor fue claro con nosotros al decirnos de que no pusiéramos nuestra confianza en las riquezas? Dice, cuando las riquezas se aumenten, no pongáis vuestras confianzas en ellas, porque las riquezas pueden tomar alas y volar. Y es muy cierto. Hemos visto en la vida diaria cómo personas que hoy lo tenían o lo tienen todo, al otro día pueden llegar a no tenerlo nada. De una u otra forma. Hemos visto después de catástrofes naturales, como se le conocen, algunas simplemente juicios que han venido sobre territorios por la maldad, por la crueldad. Esto es cierto, es una realidad. Algunos lo niegan, pero es una realidad. Y estamos viendo cómo en medio de estas cosas el Señor se ha glorificado y hemos visto milagros hechos a favor de su pueblo, pero también hemos visto ese juicio del Señor venir y, te repito, personas que hoy lo tenían todo, al otro día tener solo lo que tenían puesto encima, como decimos popularmente. Por eso nuestra confianza, iglesia, te repito, tiene que estar cimentada en el Señor, en su gracia, en el favor y en el amor que Él tiene por ti y por mí. Por todos, Él tiene amor por toda la humanidad. Pero es clara la escritura que dice que Él hará diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Y cuando tú y yo hemos creído, confiado en el Señor y nuestra fe es tan clara en Él, nos hacemos partícipes de todas las riquezas del reino, del cuidado y de la protección especial que el Señor tiene para con sus hijos. Pone un cerco en nosotros. Y si algo nos llegara a hacer falta, y si alguna pérdida tuviéramos, Él se encargará de recompensarla, porque es su promesa de cuidarnos y de guardarnos y no dejarnos solos ningún día de nuestra vida. Amén. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, aquí dice, venid, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra? Mira, lo que la palabra nos está diciendo aquí, iglesia, o nos está recordando, es que debemos vivir por fe. Así de simple, podríamos decirlo de sencillo, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a poner la fe por obra. Obra es algo que se hace, que se realiza. Entonces ahí es cuando debemos de poner nuestra confianza en aquello que tenemos, en aquello que podemos palpar y tocar, que nos da cierta seguridad, pero una seguridad, te repito, que puede ser fugaz, para establecernos plena y completamente en la confianza en las promesas que el Señor nos ha hecho. Por eso dice aquí, comprad, venid, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Se está refiriendo, iglesia, a lo de cada día, la provisión diaria. El Señor tiene y quiere proveernos y quiere que nosotros confiemos en Él cada día. Esto nos traslada a Mateo capítulo 6 y a Lucas capítulo 7, cuando el Señor está hablando precisamente, enseñándole a orar a sus discípulos que le pidieron que les enseñara a orar, y lo primero que él empieza a enseñar es sobre el afán y la ansiedad. Y dice claramente que miremos los lirios del campo, que no hilan porque, o sea, no tienen manos para tejer, es lo que está diciendo el Señor ahí, para hacerse vestidos, y dice que ni aún Salomón se vistió como una de las flores del campo. Luego les dijo el Señor, mira las aves del cielo, o sea, no siembran. No hemos visto un ave sembrando, no hemos visto un ave cultivando algo.
sino que simplemente espera que en la bondad del Padre se manifieste para de ahí tomar su alimento. Dice la Escritura, mirad las aves del cielo, que no trabajan, no guardan en graneros, pero dice que el Padre Celestial las alimenta a todas y cada una de ellas. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Eso nos está diciendo la Escritura. Y nos da estos ejemplos para que nosotros precisamente confiemos en el Señor. Nos está diciendo, miren las aves del campo. Miren, 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 iglesia, miren ustedes los lirios del campo. Si ustedes pueden observar eso, si ustedes hacen un alto en sus vidas y se dedican a observar lo que yo hago a diario por la humanidad, de cómo guardo y protejo mi creación, y ustedes son mi creación y además de eso mis hijos, dice el Señor, no tienen de qué preocuparse. Estos días estuvimos hablando de la preocupación, ¿te acuerdas? Preocuparse antes de aquello que hay en manifestarse. Preocuparse, ocuparse antes. Y generalmente se ocupa nuestra mente, se ocupa nuestra alma, se ocupa nuestros sentimientos, se ocupa nuestros sentidos, se ocupa todo a tal punto de que nos centramos ahí y dejamos inclusive hacer lo que debiéramos hacer y simplemente confiar en el Señor. ¿Te acuerdas que vimos algo de la preocupación? Antes de aquellas cosas que debían ocuparnos, nos ocupamos antes y no damos lugar en ocasiones a que el Señor manifieste su gloria, su gracia y misericordia. Entonces dice aquí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, por fe. Esto es por fe, aprendemos a aprender a confiar y a esperar en el Señor, a movernos guiados por el Espíritu Santo. Por eso quiero repetirte lo que empieza diciendo este versículo 1 de Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas. A todos aquellos que por una o por alguna razón o causa su fe ha menguado, se están sintiendo secos en ellos, secos dentro de ellos, venid a las aguas, venid al Espíritu. Venid, buscad la vida del espíritu, lo espiritual. Recuérdate que lo espiritual está por encima y está primero, porque cuando el Señor hizo al hombre que le formó el cuerpo en la tierra, primero lo había hecho en el espíritu. Y dice la Escritura claramente que antes del Padre poner al hombre en el huerto del Edén, al oriente del huerto, ¿qué hizo el Señor? Puso los árboles, puso los animales, mejor dicho, les puso todo aquello que ellos iban a necesitar. Eso hizo el Señor. El Señor no puso a Adán ahí en un desierto, en un caos. No, primero organizó y puso todo ahí y luego puso al hombre. ¿Sabes algo? Que así sucede a diario. Por eso nosotros no debemos desviarnos, iglesia, a este principio de fe. No debemos dejar de permanecer en la fe que es en Cristo Jesús y de perseverar cada día en la fe, en la vida de fe. A eso es que nos está invitando el Señor aquí. Comprar sin dinero. ¿Quién puede de nosotros ir a la tienda, ir a un supermercado, ir a un almacén, ir a cualquier lado y comprar sin dinero? No hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. Solo, te repito, esto es posible a aquel que cree. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo les voy a proveer y les proveo todo aquello que ustedes necesitan y han de necesitar. Así es que la invitación, iglesia, deja de afanarte hasta el punto de la angustia o aún de la desesperación, porque recuerda lo que dice la Escritura, que ninguno de nosotros podemos hacer blanco o negro uno de nuestros cabellos, ni mucho menos añadir a nuestra estatura un codo. Es confiar, porque déjame decirte que hay cosas que no dependen sino de la gracia y el favor del Señor. Hay cosas que nosotros debemos y que podemos hacer, claro. Hay cosas que nosotros, más, tenemos que hacer. La Biblia dice que el alma diligente es prosperada, pero no se trata de una diligencia, en un afán, en una angustia, en un corre-corre. No, no, no. Precisamente esto habla de un reposo en el Señor. ¿Qué dice Tercera de Juan en el versículo 2? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad de Dios, la prosperidad conforme al corazón de Dios, es que así como nuestra alma prospera en el conocimiento, en la fe que es en Cristo Jesús, como nuestra alma se arraiga cada día a la vida del Espíritu, asimismo dice la Escritura que el Señor ha de proveernos sin afanes, sin angustias, sin desesperaciones, todo lo que necesitamos. Y aquí se forma un conflicto a veces en el corazón del hombre. Aquí se forma un conflicto a veces en el corazón del ser humano y en ocasiones inclusive en medio de la iglesia. Mira lo que dice la Escritura. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te repito, 3 Juan, versículo 2. Amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, dice el Señor, y la Escritura es clara cuando dice el Señor, y esto lo decimos claramente, y cada rato hemos visto memes inclusive que se han hecho con esto. El Señor nos va a dar primeramente lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y una vez nosotros entremos en ese camino de entender qué es lo que necesitamos, entonces se nos van a añadir más cosas. Esto es en todas las áreas, en lo espiritual, emocional, sentimental, como también en lo material, en lo físico, en lo económico, en lo financiero, en todo se nos va a añadir más. Pero el primer llamado es que entremos, iglesia, a entender y a confiar que el Señor primero, Dios primero, que la relación con Él primero, la relación con Él primero. Venid a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. Mira, aquí voy a entrar a otro tema que va unido, ¿no?, a lo que estamos hablando. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se dedicará vuestra alma con grosura. ¿Por qué la Escritura dice esto? Porque hay veces estamos pidiendo cosas que realmente no necesitamos. Cosas que no necesitamos son las que a veces causan la ansiedad, son las que causan y se presentan como necesidades a nuestra vida, cuando realmente no son necesidades. Por eso vemos cada rato, iglesia, personas que creen haber alcanzado el éxito y creen, y cuando luchaban, peleaban por esto, creían que eso los iba a llenar, y resulta que terminan sintiéndose más vacíos que antes de tener lo que ahora tienen. ¿Sabes por qué? Porque, como dice la Escritura, pedían para gastar en placeres, en deleites. O sea, pastor, entonces yo no puedo tener un placer, un gozo, algo así. Claro que lo puedes tener, y es más, Dios quiere que lo tengas. Lo que marca la diferencia, esto ya te lo he dicho en otras ocasiones, es la forma y la manera en que quieres disfrutar de esto, o la forma y la manera en que alcanzas esto. ¿En qué alcanzas esto? Hace un tiempo atrás, creo que unos 2 años, tuve la oportunidad de llorar por bueno, más que por una persona, por un matrimonio. Se habían ido a conocer Europa, porque ellos decían que antes de morirse tenían que conocer Europa. Estoy hablando de unas personas cristianas. Y sabes esto, se metieron en tremendo lío. Primero, no conocieron a Europa y aún no la han podido conocer, porque se metieron en una situación tan compleja que fueron robados, fueron estafados, se perdió una cantidad de dinero, están pagando ese dinero, un crédito que obtuvieron para esto. O sea, nada les salió. ¿Sabes por qué? Porque no atendieron a la voz del Señor. Porque alguien, dicen ellos, les había dicho que tal vez que oraran primero,
porque sentía en su corazón que aún no era el tiempo. Ellos no tuvieron en cuenta la advertencia a esta persona que el Señor mismo ahora fue que lo entendieron que el Señor les estaba enviando a hacer un alto, sino que simplemente hicieron lo que ellos creyeron que debían hacer. ¿Qué hicieron? Gastaron el dinero en lo que no era pan y se esforzaron en un trabajo desmedido, una cosa tremenda, para buscar algo que realmente nos sacia. Entonces, iglesia, no es que no el Padre no nos quiera dar, no, al contrario, Él quiere darnos todas las cosas. Lo que nos está llamando aquí la Escritura es que hagamos las cosas, iglesia, de la manera del Señor, con la sabiduría del cielo. Recuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No que no haya que esforzarse en un momento determinado para conseguir algo, no te estoy diciendo algo, sino que el esfuerzo sea canalizado por el Espíritu Santo para que eso realmente sea la bendición del Padre Celestial. ¿Y sabes algo tan hermoso que sucede? Dice la Escritura que el Padre quiere darnos más allá de lo que pedimos o esperamos. O sea, cuando yo pongo mi plan delante del Padre, estoy yendo ahí donde el Señor me está diciendo, venid, comprad sin dinero. O sea, yo no tengo la capacidad en un momento determinado para algo, cualquier cosa sea, y voy al Padre para que Él me complemente. Entonces Él me da la idea, me da los tiempos y me da las sazones y me guía para que eso sea una completa bendición y no algo que añada tristeza, preocupación y angustia a mi vida. ¿Ok? Esa es la forma en que debemos buscar las cosas, iglesia. Sin afanes, sin desespero, sin ansiedades, porque ahí no está el Señor. El Señor está en el reposo, en la calma, en la paciencia y en la espera en Él. El salmista lo dijo, pacientemente esperé a Yahweh y Él me oyó y me sacó, ¿sí o no?, de todas mis angustias. Me sacó al lugar espacioso, porque el salmista dice, pacientemente esperé la manifestación del Señor. Yo quiero algo, yo deseo algo y lo pongo primero delante de la presencia de Dios. Y sabes algo, el Espíritu me va a decir si realmente vale o no la pena, si eso está conforme o no al plan del Padre. Y en ocasiones, aunque en principio no esté conforme al plan del Padre, para mí ya sabes algo, el Señor es tan bueno que nos da esto para desde ahí partir con nosotros en un trabajo nuevo y diferente que va a traer bendición a nuestra vida. Nos va a llevar a conocerlo mejor y a establecernos en él. Aleluya. Gracias y gloria sea dada al Señor. Entonces mira lo que dice el versículo 3, porque aquí hay otra invitación. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Qué está diciendo? Presta atención a mi llamado y ven, acércate a mí. Si esta pareja que les contaba ahora el viaje a Europa, que quedó totalmente frustrado, hubiera inclinado su oído a lo que aquella persona les estaba diciendo, tan solo para considerar y decir, Señor, confírmanos esto, ¿realmente es tuyo lo que fulano está sintiendo en su corazón? ¿Será que aún no es el tiempo y nosotros estamos afanados y turbados por alcanzar algo que solo para qué? Para tener unas fotos que subir y unas historias que poner en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes, en Telegram, que es ahora lo más nuevo que ha salido, solo para eso. ¿Qué propósito hay en esto? Solo para saciar un deseo de reconocimiento que tenemos, o solo para decir que estuvimos por allá. Esas son las cosas que hay que considerar. ¿Esto realmente valdrá la pena? Son las cosas, iglesia, que hay que considerar antes de. Por eso debemos llevar delante del Padre estas cosas para que el Padre nos guíe, nos instruya y si nos va a llevar, si nos va a permitir ese viaje sea de bendición. ¿Cómo de bendición? Que a donde quiera que vayamos tengamos alguien a quien enseñarle, a quien predicarle y que podamos dar un testimonio hermoso y precioso de aquello que el Señor nos permitió.
Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Sí, sí, cuando leemos la escritura vemos que el Señor Jesucristo no fue a ningún lugar sino un propósito de reino. Qué bueno que nosotros pusiéramos siempre un propósito de reino en todo aquello que hacemos, en todo aquello que deseamos, en todo aquello que anhelemos, hubiera un propósito de reino. No solo divertirnos, no solo, como decía alguien por ahí, chalanear, no, sino que hay un propósito de reino en todo. Eso es importante, iglesia, que tengamos en cuenta. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Dice el Señor, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. ¿Sabes cuál fue el pacto del Señor con David? Que nunca faltaría en el trono de Israel uno de la descendencia de David. Por eso vino el Señor Jesucristo de la tribu de Judá, que es precisamente la tribu de David y hace parte de la casa de David. Yeshua Hamashia, o sea, Jesús el Mesías. ¿Ok? El enviado de Dios, el ungido del Padre. Por eso desciende de la tribu de Judá, por eso hace parte del linaje del rey David, porque el Señor cumple sus promesas. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que haré con vosotros pacto eterno, y recuerda el pacto que hizo con David para decirte que si nosotros inclinamos nuestro oído y vamos a él y escuchamos y atendemos, hará que nuestra alma viva. Y también dice que hará un pacto particular con cada uno de nosotros. Un pacto particular con cada uno de nosotros. Que hará y tendrá misericordia de nosotros. Y que nos concederá mucho más de lo que pedimos o podemos esperar. Entonces, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Ok? Vamos a ver algo en este versículo 1. Voy a desglosarlo mucho mejor, iglesia, para que entendamos algo, ¿no? Que primero, pues, debemos definir qué clase de sed es la que está hablando el Señor, ¿no? Cuando está diciendo a todos los sedientos, ¿de qué sed está hablando? Vamos a desglosarlo. Vamos a hacer un poco de exégesis de este versículo. Dice así, primero tenemos que definir qué clase de sed habla aquí el Señor. Eso es lo primero que tenemos que definir. Y para esto, iglesia, pues vamos a apoyarnos en la escritura. Recuerda esto, iglesia, que siempre para poder formar un contexto sano, debemos ir a la escritura. Debemos buscar el contexto de las cosas, porque si no, sacaríamos solo pretextos, ¿ok? Así que en ese contexto de esto que acabamos de ver, vamos a Mateo capítulo 6 primeramente. Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 6, ahí está hablando de las bienaventuranzas, por lo menos en el 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién? A los discípulos. Y tú y yo somos discípulos del Señor. ¿Qué nos enseña el Señor respecto a esto? Lo que estamos hablando, mira lo que dice el versículo 6. Recuerda, tú y yo somos discípulos. Y esto el Señor se los habló a sus discípulos. Dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nos dice el Señor claramente que la sed tiene que ser de justicia, de justicia. Entonces, Romanos 1:17, te repito, Romanos 1:17, los que toman nota, los que tienen la Biblia ahí a mano, dice la escritura, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo, iglesia, tú y yo que hemos sido justificados por Yeshua, el Mesías? ¿Qué está diciendo de ti, de mí, que hemos sido justificados? Te repito, que somos justos. La gente nos ve y ve algunas acciones y dice, pero ¿cómo este se dice que es justo? No, es que no son mis acciones por las que yo soy justo, porque si no, entonces viviría tratando de vivir por la ley. La ley dice, haz esto y vivirá, pero la verdad, nadie podía cumplir la ley. Ahora, la justicia del Señor se revela a nosotros por fe y para fe. O sea, yo creo, eso es fe, y eso genera en mí más fe para que pueda seguir creyendo y aún cosas mayores, dijo el Señor, que las que yo he hecho harán ustedes. ¿Eso qué es? Eso es fe.
Entonces dice Romanos 1:17, te lo repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo esto? Todo lo que hemos visto y toda tu vida y mi vida en el Señor tiene que ser un compendio, un conglomerado o una suma de todos los actos que avivan tu fe. Sí, claro, por eso nos dicen que nosotros estamos locos. Al creer que porque Yeshua murió allá en el monte Calvario, en el monte Gólgota, derramó su sangre ahí, ya nosotros somos perdonados de todos los pecados en los cuales caminamos. Pues, ¿qué hacemos? Así dice la Escritura y así es. ¿Cómo me lo explica? Hombre, no te lo puedo explicar porque eso es un acto de fe. Yo conocí un hombre que yo le predicaba, y esto te lo compartí una vez como testimonio. Yo le estaba predicando siempre, Jairo se llamaba este tocayo, y me decía, él me decía, ¿usted cree que con todo lo que usted hizo, todas las embarradas que cometió, simplemente porque usted ya que aceptó pues que Cristo ya, y entonces usted ya cree que por eso va a ir al cielo? Dije, claro, esa es la fe, yo soy salvo, Él me salvó, Él me rescató. Al aceptarlo en mi corazón, soy salvo y voy para el cielo. Convenció, me decía el eso dice la Escritura. Y como te lo dije en alguna ocasión, quiero recordártelo, ese hombre terminó creyendo en el Señor. Esto para él era inverosímil, no podía creerlo y el Espíritu Santo lo convenció de que era real, de que así es. Que simplemente por el acto, por el hecho de creer, de confesar nuestro pecado, nuestra maldad, de invitar a Cristo a venir a vivir en nosotros, por nosotros, a través de nosotros, eso nos hace actos para el reino de los cielos porque nuestro pecado es limpiado, nuestro pecado es purificado, somos santificados y purificados en el Señor, por eso somos justos. Entonces, ¿el justo por qué? Por la fe. El justo no vive por las obras. No, Señor. El justo vive por la fe. Y las obras, pastor, ya lo hemos explicado y una vez lo hablamos. Santiago 3. Las obras que yo hago, lo único que están reflejando es la fe que tengo. Por eso oro por un enfermo, impongo manos para que el Señor lo sane, porque yo sé que no soy yo, es el Señor. Por eso oro y reprendo los demonios en una persona que esté endemoniada y es libre, porque el poder de Dios echa fuera a los demonios, no soy yo. Pero como yo creo que el Señor puede, y es más, echar y echa afuera, en su nombre se van los demonios, por eso lo hago. Esas son las obras que simplemente muestran mi fe. Pero no, escúchame, no que mi fe esté basada en esas obras, no, mi fe está en Cristo. ¿Ok? Ese es el dilema que algunas personas no entienden, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros lo que hacemos lo hacemos precisamente porque tenemos fe, porque sería loco uno pararse ante una persona que ni siquiera se ve a veces nada y reprender un demonio y ver que ese demonio se va. Para eso necesitamos fe. O una persona que está enferma, que los médicos en muchas ocasiones prácticamente han desahuciado. Se va, se ora, se unge, se pone las manos sobre la persona y el Señor lo hace sano, lo libera de la enfermedad. Eso es la fe, iglesia. Y a eso es que el Señor quiere que le apuntemos cada día. Amén. Entonces, después de este paréntesis, te digo, versículo 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De cuál es la sed? De justicia, porque ellos serán saciados. También vemos Lucas capítulo 6, versículo 20 y 21, para formarte el contexto de lo que estamos hablando. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mira cómo el Señor nos habla a nosotros. ¿Por qué nos dice pobres? Porque déjame decirte, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es pobre, y ya te lo voy a explicar mejor. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Pero qué está diciendo aquí la Escritura? A todos vosotros los pobres. Vamos a ver cómo somos pobres. Y vamos a ver, y esto te lleva a reflexionar, porque si aún eres rico, estás en problema. Y ya te voy a decir por qué. Pastor, esto no tiene que ver nada con la doctrina que sacaron por ahí, iglesia.
de que entre más pobre, más nos ganamos el reino de los cielos. Eso no es así. Nada que ver con eso. No te asustes, no te preocupes. Sino que voy a decirte lo siguiente. Mira, siempre se relaciona en todos los ámbitos sociales, se relaciona la carencia material con la falta de dinero. Por eso es que tú ves que hay personas, no todos, gracias al Señor, pero no tienen nada y ven aparentando. ¿Ok? Otros tienen y saben, son sabios y no andan porque entienden que no necesitan mostrarle nada a nadie, sino que lo que el Señor les ha dado para suplir primeramente sus necesidades, gozarse lo que tienen y también pues entendemos y comprendemos servir a los demás, compartir con aquel que necesita en un momento determinado. Eso lo hemos entendido nosotros, gracias al Señor por esto. Pero está diciendo ahí que siempre se relaciona en todos los ámbitos, te repito, sociales, la carencia material con la falta de dinero. Esto va unido siempre, ¿ok? Pues como dice la escritura, el mismo Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, dice que el dinero sirve para todo. Escúchame, Eclesiastés capítulo 10, versículo 19 dice, el dinero sirve para todo. Lo que pasa es que nuestra vida no gira en torno ni en pos ni del dinero ni de la riqueza de este mundo. Esas son añadiduras, lo tenemos claro. Amén. Esas son añadiduras y reconocemos que si algo tenemos, nos lo dio el Señor. Amén. Eso nos quede claro. Pero mira lo que dice aquí. Aquí la Biblia hace la misma relación a manera de parábola, porque eso es lo que está haciendo el Señor aquí, para hacernos entender mejor que podríamos tenerlo todo y estar totalmente arruinados, o como también no tener nada y sentirnos totalmente satisfechos. Escucha esto que es muy importante. Podríamos tenerlo todo y estar arruinados. O como también no tener nada y sentirnos totalmente satisfechos. Yo he estado con personas que lo tienen todo, que materialmente no necesitan nada. Hombres que tienen mujeres que le dan una caricia cuando necesitan algo, cuando quieren sacarle algo. ¿Cómo la es? Mujeres que tienen esposos que simplemente se les acercan cuando necesitan algo o cuando simplemente quieren saciarse, no más. Pero ¿sabes algo? Para explicarlo mejor, yo podría tomar como ejemplo a Yeshua, que sería el mejor ejemplo, pues como dice la escritura en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, los que están tomando nota, los que lo leen, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Mira lo que dice la escritura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este podría ser el mejor ejemplo que yo te podría dar, pero ¿sabes qué representa esto? Cuando uno le habla a la gente, sobre todo a la gente del mundo, a la gente que no conoce el Señor, a los que aún no han sido iluminados con el conocimiento de Cristo, le dicen a uno que pues fue fácil, porque Yeshua pues es el Señor y es Dios y entonces por eso le fue muy fácil, que para él eso no fue problema. Y si de pronto tú estás pensando lo mismo, entonces voy a colocarte el ejemplo de un hombre común y corriente como tú y como yo. Y voy a colocarte como ejemplo la vida del apóstol Pablo, para que veamos la capacidad y el beneficio que trae hacernos pobres en el Señor y para el Señor. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo de él mismo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Mira lo que dice la escritura. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué dice esto él? Mira lo que está diciendo el Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él dice que en cuanto a la ley, la cumplía. Eso decía él.
Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe a qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Voy a hablarte mejor del apóstol Pablo. Resulta que el apóstol Pablo no era un hombre común y corriente en muchos aspectos. El apóstol Pablo era una familia muy prestante, pero muy prestante, al punto que el apóstol Pablo había sido, estudiaba con Gamaliel la ley. El apóstol Pablo no era un soldado romano como lo quieren hacer ver, no. El apóstol Pablo estaba estudiando, se estaba preparando para llegar a ser sumo sacerdote, instruido, enseñado más ni menos que por Gamaliel. O sea, estudiar con Gamaliel, iglesia, era como hoy que tú pudieras ir a Oxford, ir no sé, a las mejores universidades, a Harvard. Aquí en Colombia, a la universidad, ¿cómo se llama? La Universidad Nacional, creo que es de las más prestantes aquí, ir a poder estudiar aquí en Cali, en el ICES, y bueno, en cualquiera de estas universidades, que la verdad no están abiertas para cualquiera. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces, mírate de dónde estaba o en qué posición estaba el apóstol Pablo. Era tan la importancia social, el estrato, como lo conocemos ahora, el apóstol Pablo, iglesia, era tal que pudo el apóstol Pablo comprar la ciudadanía romana. Eso no estaba al alcance de cualquiera en la época. No, para eso se necesitaban muchas y grandes influencias que también, vea, se compraban con dinero. Y todo esto, el estudio de la ley, el estudio de todo lo que el apóstol Pablo había hecho. El apóstol Pablo, dicen los estudiosos, hablaba 4 idiomas. O sea, el apóstol Pablo no era cualquiera. Y dice, termina él diciendo lo siguiente, mira lo que dice. Todo eso lo tuvo por basura. O sea, entendió y comprendió que todo eso sin Cristo no valía nada. Que todo eso sin Cristo lo lleva únicamente a la perdición. Y es lo que el hombre hoy no está entendiendo. Mucha gente, desafortunadamente, en el mundo. Y aún desafortunadamente, más aún te digo, algunas personas dentro del pueblo son miembros del pueblo, del cuerpo, que aún no han entendido este principio y se siguen aferrando a cosas, a prestigios, a nombres y a una cantidad de cosas vanas que les están impidiendo una relación mayor con el Señor. Les están impidiendo que Isaías 55 se cumpla en ellos. Venid los sedientos, y están secos en el espíritu, tienen unas vías espirituales secas, desiertos por dentro, y siguen aferrados a una gran cantidad de cosas. Iglesia, este llamado del Señor que nos está haciendo es para que evaluemos dónde estamos plantados, dónde estamos cimentados y qué es lo que estamos ansiando, qué es lo que estamos deseando, qué es lo que estamos aún codiciando, si vale la pena eso, realmente desgastarnos por esas cosas. Recuerda lo que dice Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aleluya, aleluya. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Este es un llamado importantísimo del Señor. Recuerda, estamos en una serie. Esta serie se llama el llamamiento o las invitaciones, perdón, del Señor. Las invitaciones que nos está haciendo el Señor. Y aquí nos está invitando el Señor a través de la vida del apóstol Pablo. Ya lo oímos en Jesús, pero ahora nos está mostrando un hombre común y corriente, sin nada extra. Nos está mostrando un hombre que nos está diciendo que tocó la gloria más grande, más alta, pero que entendió y comprendió y soltó eso únicamente por la excelencia de tener a Cristo y vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo he conocido muchos hombres a los cuales admiro,
que han dejado grandes empresas por seguir a Cristo. Han dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Y ¿sabes algo? Ninguno de ellos se arrepiente de haber dejado lo que dejaron. Tú y yo hemos conocido artistas, verdaderamente artistas, pues que dejaron realmente cambiaron por Cristo, porque desafortunadamente, pues no todos les ha sucedido así. Ha sido un momento, una cuestión, unos hasta por tener más fama y por poder entrar al pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano es un gran consumidor de una gran cantidad de cosas. Y eso es que tú tienes que tener cuidado, iglesia. Por eso no podemos abrir el oído a cualquiera, ni a cualquiera que cante y que diga que porque nombra a Jesús en una canción, entonces, ay, no, miremos el contexto de esto, iglesia. Recuérdate, el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol no puede dar frutos buenos, no puede dar frutos buenos. Ten cuidado con esto, iglesia. Quiero dejarte esa recomendación muy especial, por favor, también en esta mañana, ¿ok? Entonces, porque puede ser contaminado. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo cuando iban a pasar al otro lado, que les dijo, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Recuerdan? Que yo, el Señor, el maestro cenó porque no traímos pan. Y él, entendiendo lo que ellos hablaban, que les dijo, no han entendido todavía de qué se trata. No les hablo del pan, no les hablo de la comida, les hablo de la doctrina, del espíritu, de lo que ellos enseñan como palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Cuídate de lo que cantan como si fuera cánticos a Dios y no son cánticos de Dios. Cuídate de las cosas que te seducen, que te persuaden y que te apartan del Señor. Recuérdate lo que dice la Escritura, que hacen uso de palabras que entran suavemente, como el vino, que poco a poco, hasta que hace perder la cordura. Ten cuidado con esto porque son palabras lisonjeras. Ten cuidado de aquel que te habla con lisonjas. El Señor no habla con lisonjas. El Señor habla claro y firme y claro para que lo entendamos. Entonces podemos ver aquí, iglesia, con el ejemplo del apóstol Pablo, cómo este hombre simplemente encuentra la plenitud en Jesús. Este hombre entiende y comprende que es mayor y que es mejor, aunque va a sufrir por esta causa, pero él comprende y entiende que si él sigue la voz del Señor, que si él sigue a Cristo por encima de cualquier otra cosa, al final va a tener la recompensa sobre todas las recompensas, la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, yo todo eso lo tengo por basura. Y no le fue fácil al apóstol Pablo. Empezó a ser perseguido. Mira, el apóstol Pablo no estaba dejando nomás una posición, se estaba exponiendo y se puso a la palestra pública a ser criticado, a ser juzgado, a ser condenado por los hombres, a ser vituperado por los hombres. Y a veces hay hermanos, sabemos nosotros los cristianos que a veces buscamos, por eso el apóstol Pablo, quiero tomar esta frase tan hermosa que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10, porque si yo buscara agradar a los hombres, antes que a Dios, no sería siervo de Cristo, estaría sirviendo a los hombres. Mira el punto que llegó el apóstol Pablo a entender esto. Mira la frase tan hermosa que suelta, pero también una frase que a nosotros viene y nos confronta, a nosotros también. Vení a mí, dice el Señor, vení a mí. Y aquí en Isaías nos está diciendo, venid, comprad sin dinero, venid, gocen para que su alma se disfrute la grosura que tengo para ellos. Venid a los sedientos, le dice, vengan, sáciense del Espíritu Santo de Dios. Isaías capítulo 30 dice, ay de los que se apartan de mí. Ay de los que buscan cubierta y no de mi espíritu. Ay, dice el Señor, de aquellos que buscan el amparo de Egipto y no se cobijan de mi espíritu. Ay, de aquellos que van a buscar al mundo lo que yo quiero darles. Ay, dice el Señor. Dice, ¿sabes qué dice ahí? Añadiendo pecado a pecado. Te lo repito, Isaías capítulo 30. Ay, del uno delante, ay, de los que se apartan de mí, dice el Señor, y se van a la sombra de Egipto, al mundo. El Señor nos está llamando a nosotros que confiemos en Él. Ese venid, los sedientos, es vengan que yo los voy a saciar.
yo les puedo dar mucho más de lo que el mundo le da, porque yo les puedo dar lo material. No se preocupen, porque eso dice la escritura que es que, esas son qué, las añadiduras. El Señor que nos dijo, Mateo 16:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? ¿Qué calzaréis? ¿No nos dice el Señor esto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice, venga, reposen, confíen en mí, que yo voy a darles mucho más de lo que andan buscando por esos caminos torcidos en los cuales muchos o algunos, mejor, perdón, se han metido por buscar primeramente lo de este mundo, olvidándose de lo celestial. Cuidado con esto, iglesia. No nos pase a nosotros esto, por favor. No nos pase esto, iglesia, por favor. Lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la carne. Yo tengo mucho en que confiar y yo puedo, pero dice el apóstol Pablo, no, todo eso lo tengo ahora por basura, por la excelencia de haber conocido y haber recibido a Cristo en mi corazón. Y para ir adelantando, iglesia, mira lo que continúa diciendo aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Mira, de todo lo que hemos visto, iglesia, podemos decir algo. ¿De qué podemos aprender de aquí para ir concluyendo? Que para nuestro Padre Yahweh, el pobre en espíritu es aquel que ha entendido que Él es la mayor riqueza y fortuna que el ser humano puede tener. Te lo repito, para nuestro Padre Yahweh, el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dador por la gracia de la salvación, quien nos sumó además de esto el Espíritu Santo para que nos guiase en esta tierra en la vida de fe, el pobre en espíritu, el sediento de justicia, es aquel que ha entendido que Él, o que sea que el Padre, que Yahweh, es la mayor riqueza y fortuna que el ser humano puede tener y se dispone a dejar de lado cualquier cosa que lo aparte de Yahweh. O sea, el pobre en espíritu es el que ha entendido que Dios está por encima de todo y este hombre, esta mujer, este ser humano se despoja y hace a un lado cualquier cosa que quiera apartarlo del Padre. Cualquier cosa que quiera apartarlo, inmediatamente empieza a luchar contra esas cosas. Si la codicia, la avaricia, lo que quiera que sea, viene a su corazón, inmediatamente entra, va, se mete con el Señor. Recuerda a los sedientos de espíritu venir, se mete con el Señor para que el Señor sacie esa sed que tiene, de fama, de gloria, de reconocimiento, de lo que quiera que sea, para que el Señor sacie eso y eso no la parte del Padre Celestial. ¿Ok? Esto nos lleva al punto cuando el Señor dice, venid, comprad sin dinero. Nos está llamando, iglesia, a vivir por fe, en el sentido de entender que al igual que el apóstol Pablo y los demás discípulos, debemos estar dispuestos a soltar, dejar todo aquello que se interponga a vivir una vida sustentada en la fe, sabiendo que tenemos grande promesa del Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto, iglesia, siguiendo el contexto, está reservado para los discípulos que luego fueron los apóstoles, ¿ok? Esto de sentarse para juzgar las 12 tribus de Israel es para ellos. Es para ellos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 24 ancianos. O sea, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Ahí lo puedes ver, incluido Enoch. ¿Ok? Ahí lo puedes ver. Y los ahora del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esos son los 24 ancianos. Tienen preeminencia. Pero para nosotros,
no deja el Señor o no nos deja por fuera de eso y te lo voy a mostrar aquí en la escritura, formándote el contexto, ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Y aquí vamos cerrando. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 18 continúa diciendo así. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no alterarás, no hurtarás, no irás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le nombró que eso capítulo 20, lo escrito en las tablas de la ley. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, él dijo, ya estoy pleno, hermano, para entrar a la vida. Mira lo que le dijo el Señor en el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, si ves que el Señor nos pone una vara, digamos, bien alta, y es allá que tenemos que apuntarle, a buscar que Jesús se manifieste el máximo posible en todas las acciones de nuestra vida a diario. Que nos falta, a todos nos falta, pero que esto no nos impida seguir buscando en el Señor cada día ser mejores para Él, no para los hombres ni delante de los hombres, para Él. Recuérdate que lo que hacemos en privado, perdón, en lo oculto allá, el Señor lo recompensa en público. El deseo de mi corazón de agradarle, de ser acepto a Él, de ser cada día mejor para Él, de poner por obra su palabra, de pelear fuertemente contra el pecado, contra la tentación y las cosas que me asedian, el Señor hace que se recompense en público. Esa lucha interna, personal, el Señor hace que se recompense en público, ¿ok? Yo no hago nada para que la gente me vea. No, el pueblo, el hombre, la mujer de Dios no hace nada para ser gloriado por los hombres o para ser reconocido por los hombres. Lo hacemos todo simplemente para agradar a nuestro Padre Celestial, para ser conocidos por Él. Recuérdate lo que dice Mateo 7, 27, 21 hasta el 23, termina diciendo, nunca os conocí. Nosotros lo que estamos buscando es hacer las cosas como el Padre le agrada y Él mandó que se hicieran. Porque ahí en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, mira lo que dice la Escritura y el Señor les dijo, en aquel día me diré, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron con las motivaciones incorrectas, buscando reconocimiento y gloria de los hombres, y por eso perdieron la gloria de Dios. ¿Ok? Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, iglesia. Dice el versículo aquí, el versículo de 21, le dice Jesús, el 20, el joven le dijo, todo esto le guardo de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ja, ojo con esto, ya te lo explico, porque esto no es tampoco lo que quisieron hacer por ahí, ¿no? Ahí en la doctrina tradicional, de decir que entre más pobre, entonces tenías el reino ganado. Mentira, eso también es mentira. Lo que está diciendo aquí, la riqueza que está hablando el Señor aquí, es de esa riqueza espiritual. Recuerda, los pobres en espíritu. Estos ricos en espíritu, que está diciendo el Señor, que piensan que no necesitan nada. Recuérdate que la pobreza va unida y se relaciona con la carencia material o con la carencia de dinero más claramente. Lo que está diciendo aquí, que estos que creen tenerlo todo, llegan a un punto en el que creen que no necesitan al Señor. Ojo, porque aquí no se trata de cosas materiales, porque hay gente que materialmente no tiene nada, pero se gasta un orgullo, una prepotencia, ay, cosa para tremenda. Viven como si no necesitaran nada y si no necesitaran nada, y orgullosos increíblemente. Y yo creo que por ahí tú has conocido a alguien así, orgullosos, prepotentes, rencorosos,
llenos de una cantidad de cosas y amargura en sus corazones y no tienen nada. Como dicen, iglesia, lo único que tienen es tierra para caer muertos. Del resto, no tienen nada. ¿Ok? Y hay gente que tiene muchas posesiones, riquezas materiales y viven como si no tuviesen nada, porque reconocen y saben que todo aquello es simplemente gracia y favor de Dios. Eso marca la diferencia. Te estoy aclarando, ¿no? Aquí en ninguna situación, de ninguna forma el Padre, o sea, el Señor Jesucristo quiso decir de que alguien que tenga posesiones materiales abundantes no puede entrar al reino de los cielos. No, no, no. Lo que está diciendo aquí es que es necesario que estas personas entiendan que necesitan de Jesús, que la verdadera riqueza es tener a Jesús en sus corazones. ¿Ok? Que la mayor fortuna la tienen en el reino de los cielos, que está la vida eterna. Eso es todo lo que necesitamos entender y caminar en pos de esto. De ahí en adelante, todo lo que el Señor te permita tener, disfrútalo, gózalo, pero siempre recuerda esto, buscando siempre glorificar al Señor en todo lo que haces. No haciendo las cosas por pleito, por vanagloria, por generar otras cosas que nada tienen que ver o por envidia, no. Hay gente que va a un lugar porque otro fue. Sencillo. Y como te da el ejemplo ahora, se meten en problemas, porque fue que el vecino fue y trae unas fotos y mostró y qué bonito y se le llenó el corazón de envidia, de codicia, y yo también tengo que ir porque él no es mayor que yo. Si él pudo, yo también puedo. No, tal vez él pudo, porque fue juicioso, porque trabajó juicioso, porque ahorró, porque fue sabio en hacer las cosas y pudo ir. Mejor porque no aprendo de él y hago las cosas como él la hizo, vecino, ¿cómo hizo usted? Ah, no, yo empecé un ahorro ahí programado, empecé a echar de 50, de 100, de 200 hasta que pude hacerlo. Qué bueno, voy a hacerlo de esa forma. Sencillo. Hay que ser humilde y aprender también las buenas cosas de los demás. Lo que no podemos aprender es lo malo. Iglesia, ten en cuenta esto, por favor. Es muy importante, iglesia. Es muy, pero muy importante. Entonces, mira lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ya te lo expliqué. Ya te lo expliqué para que no te vayas a dejar engañar. No te vayas a dejar engañar. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es no impidas que las riquezas materiales te aparten del Señor, te alejen y pierdas la vida eterna. Eso es otra cosa. Versículo 24. Otra vez os digo, dijo el Señor, que más fácil pasar un camello por el ojo y una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto lo expliqué una vez en alguna ocasión, creo que en un ayuno o algo así, pero hoy Alberto lo explicar. Una aguja no es la aguja que nosotros vemos de hilar, no hay que ver. Una aguja, por eso nos tenemos que referir al contexto cultural, ¿no? A lo que era costumbre de las tierras, era que cuando se hacían los muros, se dejaban unos huecos en los cuales obligado la persona para entrar tenía que agacharse. Esto tenía un propósito, era una estrategia de guerra, ya te digo por qué. Las puertas se cerraban cuando llegaba la noche, o sea, cuando el sol se guardaba, se escondía, como se dice, que empezaba la noche, entonces se cerraban las puertas de las ciudades. Resulta de que habían habitantes de la ciudad o aún a veces vendedores que andaban por ahí y les cogía la noche. Entonces tocaban a la puerta, pero sabían que la puerta no se le iba a abrir hasta el otro día. Esto simplemente era para avisar que estaban ahí y tenían que, como venían con sus camellos cargados, los camellos pues más altos que no cabían con la carga por ahí, ni ellos mismos tenían que agacharse. Entonces, esto te repito, una estrategia de guerra. ¿Qué tenía que hacer la persona? Primero, descargar los camellos. ¿Qué nos dice esto? Tenemos que descargarnos para entrar al reino de los cielos. Segundo, los camellos entraban arrodillados. No sé si tú has visto la capacidad que tienen los camellos. El Señor es tan sabio en lo que hace, que los camellos pueden arrodillarse. No creo que los has visto, ¿sí o no? Para cuando alguien los va a montar, ellos se arrodillan, quedan así. Entonces los camellos de esa forma se arrodillaban y entraban. Y la persona que iba entrando pasaba su carga y también tenía que entrar de esta forma. O sea que si era un soldado enemigo, si era un enemigo, quedaba a merced de los soldados que simplemente pues tenían que estirar la lanza sobre él y ahí quedaba.
Eso era una estrategia de guerra la que se hacía. Pero el Señor toma esto para enseñarle a sus discípulos que hay que despojarse, de enseñarle a la gente que le está escuchando que si no se despojan, no pueden entrar a la ciudad. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está enseñando, iglesia. No que un rico no pueda heredar el reino de los cielos, porque conozco ricos que tienen muchas cosas, pero tienen un corazón sensible y humilde para el Señor. Y conozco pobres que ay, no me toque. Mejor soy que tú. Una cosa impresionante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Es simplemente eso, despojarse, quitarse las cargas para poder pasar por la aguja, la puerta estrecha, el camino angosto y poder entrar a la vida eterna. Amén. Entonces, sigamos. Dice el versículo 24, versículo 25, iglesia. Aquí ya hemos cenado. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mira, hasta los discípulos quedaron como en plop. Wow, ¿cómo así? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, la salvación depende del Padre Celestial. ¿Ok? Dice la Escritura, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí viene, iglesia, tu recompensa. Ojo, porque con este versículo te voy a cerrar la predicación de hoy para que la tengas siempre y no se te olvide. Mira lo que dice el Señor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero aquí viene el versículo 29. Ya te dije, el 28 es para ellos, únicamente para los discípulos convertidos en apóstoles. Mira lo que dice a nosotros y a cualquiera. ¿A qué? A cualquiera. A ti y a mí, cualquiera. Que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ok? Heredarán 100 veces más. ¿Qué está diciendo aquí? Ya te lo expliqué. Por eso el Señor en su sabiduría está hablando de la aguja. Ya vimos que una aguja no es la de coser, sino la entrada por los muros de la ciudad. ¿Qué está diciendo el Señor? A todos aquellos que se despojan, a todos aquellos que ponen lo espiritual, las cosas del reino primero, antes que las cosas de esta vida, de este mundo, lo material, porque cuando están, mira, ¿qué es lo que tiene un hombre? Casa, ¿sí o no? Habitación. Hermanos o hermanas o padre o madre, ¿qué representa esto? O mujer o hijos, ¿qué representa? La familia, ¿sí o no? O tierras, ¿qué representa esto? Lo material. O sea, a todos aquellos que no les importó desagradar a los hombres por agradar a Dios, a todos aquellos que no se vendieron a cosas torcidas, dañinas, engañosas, pervertidas, únicamente por ganar plata, por tener posesiones materiales, sino que honraron a Dios con su manera de vivir, establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, dice que le dará 100 veces más. Así que, iglesia, termino diciéndote esto. No has perdido nada, no estás perdiendo nada, lo estás ganando todo al seguir al Señor y a ponerlo por encima de todas las demás cosas. Aleluya. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Te animo en el nombre de Yeshua Mashiach que sigas peleando la buena batalla, que sigas viviendo tu vida de fe. Te invito, iglesia, te exhorto. Recuérdate que exhortación nomás no es regaño, no, exhorto es a impulsarte a seguir. Así como lo estás haciendo, síguelo haciendo, sigue creyendo, sigue te estableciendo en fe, sigue confiando en el Señor, sigue dando pasos de fe, que el Señor hará que todo se apareje a tu favor, a favor de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu ministerio y todas las cosas, porque todas las cosas las hemos puesto nuestra confianza en Él. En el nombre de Yeshua HaMashiach, iglesia, 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 te bendigo, le pido al Padre
que lo que Él ha declarado sobre tu vida se cumpla plena y completamente en el nombre de Yeshua HaMashiach. Iglesia, gracias, gracias, gracias. Levanta tu mano y decimos: el Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sabiendo que Él es nuestro proveedor y que nada nos faltará. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias.